estar aquí. Y esto entristece el corazón cuando podemos ver que hayan personas que todavía no entiendan la importancia que tiene el ser agradecido. Porque los que estamos aquí todos estamos porque somos agradecidos a Dios. Amén. Hay cosas que no entendemos, pero estamos agradecidos. Hay cosas que yo hago, pero no estoy agradecido. Mamá no me salva, papá no me salva, mis hijos no me salvan. El único que puede tener esa oportunidad de salvación es mi corazón cuando se inclina delante de la presencia de Dios. Cuando trato de ser delante de Dios tan transparente que le pregunto a Dios todos los días, escudriña lo más profundo de mi corazón y si encuentras algo que no sea por eso David es amado por Dios. Porque David sabía que tenía siempre que refugiarse en el Señor. Porque no hay cosa en la tierra que no esté delante de la presencia de Dios. Y este es un tema que llevo unos días tratando con él, porque es muy triste para un pastor que ame a sus ovejas, saber que hay ovejas que todavía no acaban de entender la necesidad que tienen ellas del Señor, no del pastor, sino del Señor, del pastor de pastores. La necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser transformados adentro de nosotros para poder sentir esa vida de Dios. Si nos sentamos aquí a la iglesia, si venimos a la iglesia, adoramos a Dios y no sentimos la vida de Dios adentro de nosotros, tenemos un gran problema. Dios mío, Señor mío, me postro delante de tu presencia en esta mañana en súplica y ruego. No solo pidiéndote por la necesidad de los enfermos que están día y noche delante de ti nuestras oraciones, sino oramos hoy, oramos por el pensamiento de cada uno de mis hermanos, de los que se conectan con nosotros a través de la internet. Y te pedimos, Padre, que sea el poder de tu Espíritu Santo y no la palabra humana llegando al corazón de los hombres. La palabra del hombre no llega a donde llega tu Espíritu Santo. La palabra del hombre no puede transformar y cambiar un corazón como lo puedes hacer tú. Solamente el poder está en ti. Y para estar en este poder hay que creer en ti. Y hay que vivir en ti. Para que tú habites en nuestro ser. Y tú corrijas nuestras debilidades. Y nos lleve hacia el camino de la eternidad. A esa vida divina. Por eso en el día de hoy, con súplica y ruego, venimos delante de tu presencia. Para que esto que nos falta todavía logre hacer rema en nuestro andar diario y quede permanente como aquellos perfumes caros que tienen un olor que no desaparece. Ese es el que queremos nosotros, el olor de Cristo. Un olor de Cristo para siempre, eternamente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tu pueblo dice hoy. Amén. Tu pueblo dice hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano. Siéntese. Uno de los grandes problemas que me ha tocado a mí luchar a través de la palabra de Dios es buenas, ¿cómo están? No estuve la semana pasada, estuve de viaje. Pero estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes. Amén. Hay pastores que les preocupa la cantidad de personas que vienen a la iglesia pensando que esto es lo que determina la iglesia. Lo que determina la iglesia es tu crecimiento espiritual, tu vida íntima. Cuando no aparece el pastor, cuando no están los hermanos de la congregación alrededor tuyo, pero cuando tú sientes una profunda necesidad de tener la presencia de Dios en tu vida y andar día a día en este amor en Cristo Jesús. Esta es la diferencia. La diferencia es cuando yo puedo disfrutar como una fruta agradable en mi paladar la presencia de Dios. Cuando yo estoy en la calle día a día en mis cosas y en mis situaciones y yo me doy cuenta que necesito de la presencia de Dios. Hasta que este pensamiento no está en mí, hasta que este andar no está en mí, todavía estoy tratando de ver si puedo conocer a Dios y estoy tratando que el Espíritu de Dios more en mí. Y cuando el Espíritu de Dios mora en ti, entonces todo es diferente. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, es permanente, ¿lo sabías?
Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, es algo que tú tienes un gozo tan interno adentro de ti. Hace una hora atrás yo estaba en aflicción, una aflicción completamente fuerte, porque estoy pasando por un proceso donde necesito depender completamente de esa mano de Dios. Y me quebranté en mi oficina y lloré en mi oficina, y después me paré y le dije: pero tú eres mi Dios y mi Señor, y tú levantas mi cabeza, y hoy es día de adorarte, y por eso me he podido parar hoy aquí. Hermano, quiero hacerle una pequeña anécdota de este viaje donde fui a muchos lugares, aprendí otra cultura, aprendí cosas que no había sabido a la edad de mis 70 años. Y creo que la vida siempre nos enseña algo. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue una duda que yo tenía siempre en mi cabeza: cómo de una mata de un algodón se puede hacer un hilo, y del hilo se puede hacer la ropa que nos ponemos. Gracias, mi hermano. Y ahí tuve la oportunidad de ver cómo se hace. Me llamaba la atención todo: cómo sale el hilo, cómo lo pueden hacer el hilo, cómo le dan los colores a los hilos. Y vi que para darle color a los hilos necesitaban frutas en algunas ocasiones, y en otras ocasiones necesitaban animalitos. ¡Wow! Es interesantísimo. Para mí fue como una clase de esta universitaria, ¿no? ¿Por qué, pastor, está hablando de los hilos y de los mayas? Estoy hablando de esto porque lo que más me llamó la atención fue a la hora que ellos querían fijar el color. Ellos le daban el color al hilo, pero ahora hace falta fijarlo. Entonces ellos toman unas hojas de plátano, le echan agua y allí empiezan a sumergir los hilos. ¿Y por qué lo hace? Porque es lo que fija los colores para que no se destiñan. Interesantísimo, aprendí esto. Pero como uno siempre está conectado en Cristo, uno piensa: Dios mío, Señor, ¿cómo tu palabra puede quedar fija en mí y no perderse como el color de estos hilos? Y ahí es donde yo empecé a indagar cómo yo puedo traer un mensaje que usted se vaya de aquí hoy, y después de este mensaje que usted se creyó hasta el día de hoy que estaba en Cristo, que vivía una vida en Cristo, que usted estaba llena de la presencia de Dios, de pronto el Señor te dice: espérate, que hay algunas cosas que quiero quitar para que mi presencia esté completamente en ti. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene unos días muy de Cristo y otros días muy del mundo. Y hay unos días en que tú te levantas orando y agradeciendo a Dios, y otros días deseando regresar al mundo donde Dios te sacó. ¿Te acuerdas de aquel tiempo cuando hacíamos esto y otro? Y te acuerdas con agrado de las cosas que son desagradables delante de Dios, de donde Dios te sacó. Entonces decidí traer algo fresco, ¿no? Y traje sobre hoy nuestros pensamientos, porque ahí empieza el problema suyo y mío, en nuestros pensamientos. Yo me preguntaba: ¿por qué ese hombre, después de tantos años predicando el evangelio, dando testimonio de ser un hombre recto de Dios, se cayó de cabeza? La respuesta la encontré a través de las Escrituras. Nuestros pensamientos, los suyos, los míos, son tan íntimos que solamente usted los conoce. Al no ser que usted le diga a las personas lo que usted piensa. Pero mientras que usted no le dice nada a nadie, esos pensamientos están en secreto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero hay alguien que dice en las Escrituras que todo lo escudriña. El que apunta, Salmo 139. ¿Dónde estaré yo que no esté tu presencia? Antes que mi pensamiento venga, ya tú lo conoces. Entonces, ahora
usted se va a dar cuenta que sus pensamientos siempre tienen compañía de alguien que lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya, gloria a Dios. Quiero que usted se goce hoy. No me vea como un martillo, sino como alguien que ama al Señor y quiere que usted sea parte de este amor del Señor. Uno de los problemas más grandes que tenemos es cuando nosotros creemos que podemos andar y caminar sin tener consecuencias. Y las consecuencias son producto de que tenemos a alguien que conoce nuestros pensamientos. Si usted comete un delito y le dice a alguien que cometió un delito, ya usted sabe que el delito va a salir a la luz en un momento determinado. Por eso mi padre cuando era niño me decía, el que solo la hace, solo la paga. No andes con nadie. Eso, no sé si alguna vez le dieron consejos a ustedes así, de no... pero no estamos hablando de estas cosas de esconder las cosas, no, sino estamos hablando de lo que es importante conocer nosotros, porque hay problemas con nuestros pensamientos. Mientras mis pensamientos están dirigidos por mis deseos, entonces tiendo a estar en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 12, verso 3. Jeremías 12, 3. Dice así, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste ¿qué? Mi corazón para contigo. Así que Jeremías estaba claro que lo primero que hizo Dios fue mirar su corazón. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, vamos a encontrar a David cuando está en la entrega del templo. Qué lindo. Eso fue, para mí fue muy lindo. Cuando David se enfrenta, vamos a buscar un primero de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Y aquí vamos a ver a David cuando se dirige a Dios en la entrega del templo. ...29, 17... dice así: me fui a segunda de Crónica, por eso no lo encontraba, perdón. Me fui a primera de 5. 29, 17. Dice así: yo sé, Dios mío, que tú, ¿qué? Escudriña los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Aquí hay dos connotaciones. Primero, él conoce y sabe las intenciones del corazón del hombre, y él lo está diciendo: tú que escudriñas los corazones y has visto. Y esto es lo que uno de los puntos más importantes para alguien que comienza o trata de vivir una vida en Cristo, y es que reconozca que todo lo que hagamos para Dios sea con gozo, con una plenitud de gozo, con una plenitud, con un deseo insaciable de agradar a Dios. Es tan importante esto porque a Dios no le interesa el exterior de nosotros, sino Él lo que mira es el interior del hombre. Dice que Él conoce las intenciones del corazón. Aún más, Él conoce cuando el hombre no es recto delante de Él. Cuando nosotros albergamos muchas cosas que provienen del hombre y no proviene de Dios.
nos encontramos ahora en un meollo un poco difícil. Yo he estado acostumbrado toda mi vida a resolver mis problemas a mi manera. ¿Cuántos han dicho así? Ahora cambia todo. Ahora todos tus conceptos son puestos a un lado y tú miras la palabra de Dios para agradar a Dios en, en todo. Completamente en todo. Porque Dios lo que pide de nosotros es todo. Es un poco difícil porque ahora usted y yo tenemos algo que se llama el orgullo, el ego que mora en nosotros y que mora en todos nosotros. Y ahora usted tiene una batalla interna con su yo. Ya no es como yo quiero, no es como yo decido, sino es como Dios ha determinado. De los 10 mandamientos tenemos 2 mandamientos que son muy importantes porque estos 2 mandamientos tienen que ver con nuestros pensamientos. El primer mandamiento que Dios nos está dando es en Éxodo 20:3, cuando dice que no tendrás dioses ajenos. Y el otro mandamiento lo da en Éxodo 20:17, cuando el Señor nos advierte que no codiciemos las cosas de otra persona, no codiciemos la mujer de tu prójimo, no codicies las herramientas, lo que tiene. Este mundo en el que usted y yo vivimos nos acostumbra a compararnos. Inconscientemente no nos damos cuenta que somos arrastrados en este mundo a vivir una vida de acuerdo a cómo lo diseña Hollywood, lo diseña los medios de comunicaciones, como lo diseñan las multitudes. Y sin darnos cuenta llegamos a un momento que somos partícipes de algún bando, de alguno de los dos. Pero Dios no quiere eso en usted y en mí. Dios nos llamó a ser santos. Y la palabra santo es separado. La palabra de santo es que usted ahora es propiedad de Dios. Ahora su vida está en Dios. Y sus pensamientos, por tanto, tienen que ir siendo renovados a la medida de la palabra de Dios. Entonces ahora empezamos a tener unas batallas donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que yo no camino solo por lo que yo creo y que más nadie se entera. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos. Ejemplo, Jesús, en el libro de Mateo 9, Jesús, cuando empezaron a Mateo 9:4, Jesús se da cuenta del pensamiento de los fariseos, que si este es blasfemo, y le dice, ¿por qué tienen ustedes malos pensamientos en su corazón? También en Mateo 12:25, cuando también están pensando que le están culpando de que los milagros que él hace en nombre de Beelzebú, él está diciéndole, ningún reino dividido. ¿Por qué tienen ustedes pensamientos? Esta gente no le había hablado a Jesús, pero él conocía los pensamientos, porque no se daban cuenta todavía que el propio Dios había descendido a su creación. Nuestra mente finita no tiene idea de cómo el Dios que él le oraba era el Dios que estaba. Y era el Dios que lo sabía todo. Amén. En Lucas 9:47 vamos a ver que empiezan a discutir a ver quién era el que más podía estar a nivel. ¿Por qué? Porque en el mundo que te enseñan, si te superan el trabajo, te aumentan una posición mejor. Si haces más por tu esfuerzo, entonces logras más. Pero en este caso, él pone un ejemplo y se da cuenta que el pensamiento de ellos era a ver qué lugar iban a ocupar en el reino de Dios. Y él toma de ejemplo un niño y lleva al niño y le dice ¿ustedes ven este niño? El que haga algo por este niñito, que es más chiquito, así chiquito es, entonces ese
estará más cerca, será más agradable. Está poniendo una definición que el problema no está en qué mérito necesito para alcanzar, sino en la humildad que empieza a vivir en tu corazón. Porque eso es lo que es la Biblia, diferente al mundo. En eso nos diferenciamos nosotros, que brillamos a través de la palabra de Dios y del amor de Dios, y no a través de lo que el mundo decide hacer en nuestras vidas. Amén. Dice primero de Juan, capítulo 3, verso 20, que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios para reprendernos. Muchas veces usted y yo, por lo general, creo que todos los que estamos aquí, hasta ese jovencito que está empezando a vivir ahora, va a cometer errores y después el corazón del hombre, y cuando hablo de corazón, estamos hablando de la mente. Ustedes entienden como cristianos que el corazón en la Biblia habla de la mente del hombre. Te acusa y tú no te perdonas. Lo que he hecho es imperdonable. Pero Dios sabe que nosotros, como dice el Salmo 103, 14, que Dios conoce la condición de nosotros, que somos polvo. Amén. Por eso es importante, cuando nosotros venimos a Cristo, tener una renovación de la mente. Nadie que permite la renovación en la mente puede andar como él anduvo, ¿no? Dice el Salmo 37, 23, que Dios conoce los deseos agradables de nuestro corazón, ¿no? Salmo 139, 23 al 24, que fue el salmo que yo hablé y me gustaría compartirlo aquí, porque hay quien no conoce este salmo maravilloso. Para mí es uno de los salmos más completos que yo he encontrado en la Biblia, aunque no hay ninguno que se pueda desechar, todos son buenos. Dice del 20, a mí me encanta el salmo completo, pero cuando uno está en una predicación no puede dar todo el salmo. Entonces además que voy a dar del 23 al 24, pero al que le gusta disfrutar la palabra de Dios, yo le garantizo que se va a gozar. Dice, y ve si hay en mi camino, dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en camino eterno. Wow, dice, examíname, oh Dios, como empieza el 23, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es el único. ¿Cuántas veces usted ha tomado un pensamiento equivocado sobre una persona? ¿Cuántas veces me cae mal? Es un pesado, no me gusta esa actitud, ese es un orgulloso, un vanidoso. Después te pones a hablar con la persona y encuentras la persona más dulce y más romántica que habías conocido en tu vida. Por eso siempre le digo a mi esposa siempre este consejo: no piense. Cuando pensamos pecamos a veces. Por eso es importante empezar a andar en los caminos del Señor. Hermano, muchas veces las personas creen que porque hacen buenas obras se merecen el reino de los cielos, y no es así. Ejemplo, podemos tener en Primera de Crónicas 29, 17, cuando dice que Dios, que escudriña los corazones y la rectitud le agrada. ¿Se acuerdan? Todos los errores de Saúl. El primer rey, querían rey, Dios le dio un rey. Dios le escogió el rey. Le escogió el más grande que había, el más bello que había y todo. Pero este rey prefería hacer las cosas en sus pensamientos o en los pensamientos de su pueblo y no en la obediencia a Dios. ¿Sabe cuántas veces nos equivocamos nosotros por no ser obedientes? Yo nunca me equivoco. No, todos nos equivocamos. En cuanto entramos en desobediencia, ya estamos mal. Amén. Le dijo Samuel
¿Acaso Dios se agrada en los holocaustos y las ofrendas más que en la obediencia? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que estoy en obediencia con Dios o no? Aquí está. En las profecías escritas. Aquí el Señor nos ha dado un inmenso tesoro a través de su palabra. Porque a través de esta palabra nosotros podemos vivir una vida recta delante de Dios. Podemos agradar a Dios en todo. Y yo le aseguro a usted que si usted tiene un corazón dispuesto, lo demás lo hace Dios. No se preocupe por eso. Bueno, como lo dije, que el corazón nos reprende en muchas ocasiones. Cuando estás viviendo una vida con el Señor, el corazón, tú vas a sentir en tu mente a veces cuando estás haciendo las cosas que no son agradables a Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Amén. Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos humanos estorban a la dirección de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque los pensamientos humanos, cuando entramos en la sabiduría humana, vamos a tener un problema muy grande. Vamos a entrar en duda, vamos a entrar en conflictos que no entendemos. Vamos a ir un momentico a Corintios, capítulo, 2 de Corintios 10:5. Es importante. 2 de Corintios. No me extrañaban, hermano. No me extrañaban, hermano. No me extrañaban. Tuvimos un gran varón predicando la semana pasada y me gocé con él desde allá, desde Guatemala. Aleluya. Gloria a Dios porque tengo un ejército de predicadores en este lugar. Wow. Eso nada más que se consigue a través de los años y de la paciencia. ¿Saben que hay que tener paciencia? El que predicó era uno de los más cabezones que yo tenía aquí, pero la gloria de Dios se ha manifestado en su vida. Oye, esto es interesante que usted sepa cuál es la diferencia entre los pensamientos humanos y los que vienen de la parte de nuestro Dios, de la palabra de Dios. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. El obedecer. Pero ¿cómo yo sé que estoy obedeciendo? Obedeciendo es sencillo. Después vamos a buscar de qué manera podemos obedecer a Dios, ¿no? Vamos a buscar de qué manera podemos tener una dependencia en la sabiduría de Dios y no de la sabiduría humana. Muchos hermanos hoy en día, en muchas partes del mundo, cientos y cientos de hermanos han puesto sus ojos en el hombre y han quitado los ojos de la palabra de Dios. Permiso. Cuando usted comienza a mirarme a mí y no mirar la palabra y no mirar la cruz y deja de mirar a Cristo, usted está en idolatría. Y sus pensamientos son cautivos en el conocimiento humano y no en el poder y la palabra de Dios. Mis palabras pueden ser de motivación, mis palabras pueden ser de enseñanza, pero el que entra, el que penetra, el que quiere habitar en tu vida es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, el hombre va hacia un barranco y hacia la equivocación. El conocimiento humano se envanece inmediatamente porque en nosotros, ¿qué cosa dije que había? Orgullo. Yo estoy contento, tengo una iglesia chiquita, pero bueno, si Dios me dio una más grande, no está mala idea. No. Yo estoy feliz y contento con lo que tengo y con mis ovejas, con sus defectos. Yo amo mis ovejas porque el que me las dio fue el que me dio a mí estas ovejas. Estas no las busqué yo, estas las trajo Dios. Y dice la palabra que en el libro de los Hechos que
el Señor añadía cada día más a la iglesia los que ¿qué? ¿Los traje yo o ustedes o Dios los mandó aquí? Dios los mandó. Entonces ustedes están en el plan divino de Dios de ser salvos. Y esa noticia no te alegra, no te da deseo de decir aleluya, gloria a Dios, porque mi Dios me tiene escogido aquí. Y hoy el de joven a lo mejor viene arrastrado, pero mañana va a ser como un joven que vi dando un testimonio y dice: mi madre me llevaba a la iglesia y yo no quería ir, yo quería ir a otros lugares y yo iba a regañadientes, pero mi madre me decía que tenía que ir a adorar a Dios y por eso es que hoy yo adoro a Dios. Porque mis padres se preocuparon por mi eternidad, por mi vida divina. Mis padres dijeron: nosotros te vamos a llenar el tanque hasta la mitad, la otra mitad la llenas tú. Pero nuestra responsabilidad, tú y yo bajo el techo de mi casa, tú tienes que llenar el tanque. Hasta la parte tuya. La otra, la mía, ahora la otra, es tu problema. No quiero ir más a la iglesia, tu problema. No quiero saber de Dios, tu problema. Pero como el tanque está a la mitad, la palabra que entra no sale. Y algún día te va a arrastrar la palabra otra vez y te va a traer a los pies de tu rey. Y va: Señor, si yo sé cómo era el mundo, Señor, ¿por qué me dejaste ir? Y Él te dice: porque le di libre albedrío a todos ustedes. Cada cual decide por su vida. Pero ¿sabes qué? Que Señor, nunca te dejé, nunca te abandoné. Mira, hermanos, cuando una persona como yo, que pasó por donde pasó y la atravesó por donde atravesó, hoy miro hacia atrás y digo: Señor, tú estabas ahí. Tú estabas delante de ese cañón que me apuntaba. Tú estabas delante de aquella cafetera caliente, de agua caliente que me iban a tirar en mi cara. Tú estabas cuando yo estaba durmiendo y estaban teniendo pensamientos contra mí. Tú estabas cuando venía en el barco y se empezó a hundir. Tú estabas, porque si Dios tiene un diseño en tu vida, lo único que va a pasar en tu vida va a ser que vas a pasar heridas porque tú decides pasar las heridas, no porque Dios quiere que tú pases por ese valle de sombra y de muerte. Mucha gente lee el Salmo 23, pero no son capaces de entender la presencia de Dios en ese valle todo el tiempo. Por eso hace muchos años aprendí a no decirle al Señor que me quite los problemas, sino que me ayude a pasarlos. Es diferente, hermano. La palabra de Dios es como un juez constantemente ahí arriba de ti. Y Cristo constantemente es tu abogado por excelencia. Qué bueno es saber que a pesar de mi condición, tengo quien me represente delante del Padre Celestial todos los días. Hace un tiempo dije esto y lo vuelvo a repetir. Dios es santo. Dios no trata contigo y conmigo porque Él es santo. Por eso, ahora usted puede entender por qué Jesús, por qué cargó todos tus pecados, por qué la paga en la cruz fue por ti y por mí. Porque ahora el único que intercede entre el Padre y tú es Él. Así en nuestra condición humana, ninguno podemos venir delante de Dios. Al no ser que digamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que pagó por todos mis pecados, por aquel que está a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo
para que me levante cada vez que me caigo, para que me restaure otra vez, para que me llene de ese poder de él otra vez, para poder sentir esa presencia, porque nadie que no siente la presencia del Espíritu Santo no puede decir que tiene el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo quiero identificar algunos de los pensamientos humanos en el día de hoy. Y una de las cosas que ocurren para usted identificar es el temor. Estamos temerosos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Y me le acerqué a alguien muy temeroso por las condiciones que tenía económicas y le dije, ¿qué puedo hacerle una pregunta íntima? Me dijo, sí, dígame. Le dije, en los años que usted lleva, ¿le han cortado la luz alguna vez? Me dice, no. ¿Alguna vez le han botado de su casa y ha dormido en la calle? No. ¿Alguna vez no ha tenido un pedazo de pan para comer? No. Le dije, entonces, ¿por qué se preocupa? Si Dios está pendiente de su vida día y noche. Y dice que está pendiente del impío. ¿Cómo usted como justo no va a creer que Dios está con usted? No puedo haber temor en mi vida. Hermano, mire, la fe es tan grande que cuando usted considera que toda la palabra de Dios es verdad, que todas las promesas de Dios se cumplen y Dios no es mentiroso como el hombre, entonces si viene la muerte, amén. Y si no viene la muerte, hay que seguir predicando el evangelio. Por eso el apóstol Pablo entendía esto y decía, morir es ganancia. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Estamos en el 2026. ¿Cuántas personas usted conoce que hayan caminado más que Pablo? ¿Usted vio todo lo que Pablo caminó? Caminó 30 años. 30 años y aguantando palo y aguantando azote y aguantando escupía, aguantando rechazo, aguantando que lo dejaran solo. Pero Pablo nunca dejó de caminar y eran camino y camino y hizo tres veces. Hizo el recorrido y era caminando. Y estuvo naufragando. No paró nunca. Fíjate si no paró nunca, que le dice el profeta Gab y le amarra con un cinturón y le dice, eso es lo que te va a pasar cuando llegues a Jerusalén. Y ya el Espíritu me lo dijo ya. Me voy mejor para Callao Hueso a pescar. ¿Dijo eso? ¿O dijo, no, yo voy? Pablo llegó un momento que dijo, estoy tan cansado ya que, bueno, si me matan ya salí de esto ya, cumplí con mi Dios. Por eso dice, dejando todo atrás, prosigo la meta. Porque siendo heraldo para muchos, no habiéndose sido heraldo para muchos, no la logre. ¿Sabes cuánta gente todos los días quedan en sus casas y no vienen a la congregación porque dice que no le hace falta congregarse? ¿Sabes cuánta gente no adoran a Dios porque dice que tienen a Dios en su corazón y están engañados? No, hermano. Vuelvo al principio. Él es el que escudriña nuestros corazones. Y Él lo sabe todo. Y a veces la gente me está mintiendo y el Espíritu de Dios me dice que hay clase de mentiroso. Y yo lo miro. Y la gente viene y saca el libro de justificación. En página 354 dice que no pude venir porque empecé a toser. Ok, está bien. No me afecta. Le afecta a las personas cuando pierden la honestidad con Dios. Ananías y Zafira creían que le estaban mintiendo a Pedro y Pedro le dijo, por haberle querido mentir al Espíritu Santo. Porque cuando al siervo de cualquier congregación, de cualquier lugar, las personas vienen con mentira y con justificación, le están tratando de engañar al Espíritu Santo. Deja al siervo. Yo no curo a nadie, yo no sano a nadie, yo no tengo poder. El poder es de Dios. ¿La obra de quién es? ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que seamos renovados. Si usted viene a la iglesia, usted no siente la necesidad
de ser renovado, todavía no ha pasado nada en su vida, hermano. Es necesaria la renovación de la mente. Por eso digo que una de las identificaciones de la sabiduría del mundo es el temor. El segundo, ya lo dije ahorita, el orgullo. Y el tercero es la desconfianza. Puede ser, no puede ser. He visto cristianos que me han dicho, no, pero aquel va al cielo y aquel va al cielo. Y yo le digo, ¿a qué cielo van? Porque la Biblia aclara desde Génesis hasta Apocalipsis que es en Cristo. Por fe y en Cristo. Y Jesús dijo, como dije ahorita, el que si me amáis, guardáis mis mandamientos, que no son gravosos. Porque el que me ama a mí, ama al que me envió. Entonces, espérate. ¿Qué es el cristianismo? Una obediencia total a la palabra de Dios. No por temor, sino por amor. Si el amor de Cristo no ha inundado tu corazón el día de hoy, estás pensando que el pecado es muerte espiritual, todavía tienes un problema. Necesitas entrar en un romance íntimo con Dios. De esta manera, la única manera que podemos empezar a resolver este meollo es sometiéndonos a Él. ¿Y cómo nos podemos someter? Entregando nuestra voluntad a Cristo Jesús. Pidiéndole a Dios en oración. ¿Cuántas horas usted ora a la semana? No una oración de Padre, yo te doy gracias por el día de hoy. Bendíceme, bendice mi familia, bendice la casa en el nombre de Jesús. Amén. Hay una oración que es increíble. Hay una oración que es la que usted se separa. No sé si lo hace en el inodoro, no sé si lo hace cuando se está cayendo abajo de la ducha, pero es un tiempo. Y a mí me ocurre a veces yo termino de bañarme y después que termino de bañarme digo, ¿me habré enjabonado? Me voy a volver a enjabonar otra vez por si acaso. Porque yo me voy. Porque ¿no se ha dado cuenta cuando usted viene a la iglesia que hay algo dentro de usted diferente? No hay una paz que usted no la entiende, pero usted la siente. Usted no siente un amor sobre usted que es diferente. No siente una dulzura como la miel cuando usted la saborea. Esa es su presencia. Ese no es el pastor, ni es el aire acondicionado, ni el olor que ponen en la... Es la presencia de Dios en tu vida. Es tratando contigo. Usted no ha visto los panaderos como cogen la masa y empiezan ahí. Así mismo Dios hace con nosotros. Nos estruja, nos aprieta, nos estira. La diferencia es que Dios no pone levadura en su palabra. Dios te dice las cosas como son. Y a medida que usted va creciendo, la palabra del predicador, como dijo allá Salomón, son como clavos que hincan. Pero ese pincho es el que te da vida, porque cuando la palabra te pincha, quiere decir que estás vivo. ¿Qué te duele? Me duele la pierna. ¿Y qué vas a hacer? Disfrutarla. ¿Cómo que disfrutarla? Sí, disfrutarla porque estoy vivo. Si me duele es que estoy vivo. Si no me duele, tengo un problema grande. La vida en Cristo tiene que ir transformando mi manera de pensar, mis pensamientos, someterlos a Dios. Y esta manera de someterlos a Dios es ejercitándolo. Ejercitándolo. Usted se imagina lo grande que es cuando usted decide con su familia cada día sentarse en la mesa o estar lejos o hablarle por teléfono y decirle, te llamé porque quiero dedicar 30 segundos al Señor contigo. 15 segundos. Usted comienza a orar y dice, voy a orar 5 minutos. Señor, 5 minutos. Al otro día cuando regresa, usted ora 5 minutos. Pero a la semana ya usted no ora 5 minutos, usted ora 15 minutos. Y al mes usted ora media hora o ora 1 hora. Y llega un momento en su vida que hay un día que usted se para que es para adorar a Dios nada más.
Usted quiere orar, nada más quiere hablar con Dios. No quiere, no, apágame el teléfono. Oye, que fulano te está localizando. Dile que hoy no estoy para nadie. Esa es una vida en Cristo, hermano. ¿Suena mal? Sí, suena mal. ¿Suena diferente? Suena diferente. Pero, hasta que usted y yo no seamos renovados, no podemos entrar al reino de los cielos. Pastor, ¿y dónde usted sacó eso? Juan 3:3. Nicodemo se había pasado toda la vida estudiando como había estudiado Saulo de Tarso. Conocía todas las escrituras, sí las conocía. Todo lo que no conocía era el Espíritu de Dios. Y yo puedo estarme aprendiendo la Biblia de memoria y saberme cada versículo bíblico y repetirlo como un papagayo, pero si no tengo el Espíritu de Dios, de nada me sirve. Porque el Espíritu de Dios es el que me da la convicción de que Dios habita en mí y Él es el que tiene el poder de renovarme. Lo dije en la última prédica. Usted, la fe viene de parte suya. Si no tiene fe, no puede agradar a Dios. El arrepentimiento es importante, es una decisión que usted toma. Pero no nacimiento, necesitas el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios, no vienes 100 veces a la iglesia y 100 veces te vas igualito que como entraste. Porque cuando el Espíritu de Dios tú le dices, entra. Por eso está Romanos 10, del 8 en adelante, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón. Si tú no has creído en tu corazón, todavía el Espíritu de Dios no ha entrado a tu vida. Si todavía tú tienes argumento contra Él, no funciona. Dice Juan 15, del 10 al 11, dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo pertenezco, así como yo guardo los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Qué lindo. Efesios 4:8 dice que llevó cautivo la cautividad. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y se refiere a su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las fuerzas espirituales. ¿Con quién tú vas a estar? ¿Con el ganador o con el perdedor? Él ganó. Lo que Él hizo es el milagro más grande que en la tierra pudiera haber sucedido para la creación. Llegó y Marta María le dijeron, Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, Lázaro hubiera sido sano de la enfermedad, pero Lázaro ya murió. Y le dijo, Marta, ¿no te dije que el que cree en mí, aún muerto vivirá? Sí, Señor. Nosotros lo creemos para tu regreso. Mueva la piedra. Eso es lo que Dios quiere hoy en tu vida, que muevas la piedra. Porque muchos vienen a la iglesia y todavía siguen allá adentro, junto con Lázaro, donde estaba Lázaro, porque Lázaro ya se fue de ahí también. Lázaro, sal. No, tú no quédate ahí. Lázaro, sal. Y la muerte después de 4 días no lo retuvo. 4 días no lo retuvo la muerte. Entonces, ¿por qué tú quieres retener la muerte y dejar la piedra adentro de tu vida? Estás metida ahí adentro. Es hora de salir, hermano. Es hora de salir, de poner nuestros pensamientos ahí a los pies del Señor. Renunciando a toda doctrina falsa, renunciando a toda mentira, a todo deseo de la carne. Sí, la carne siempre va a tirar para el monte. La carne le gusta lo malo. La carne siempre va a tratar de pecar porque tenemos a alguien que te recuerda de vez en cuando. ¿Te acuerdas los tiempecitos aquellos lindos? No me digas que no te acuerdas de eso. Tú disfrutabas porque yo te veía. Ese es el enemigo. Porque quiere volverte a llevar a la condición de esclavitud que te tenía. Pero ahora tienes que decirle, fui comprado por precio de sangre. Y ahora no soy ni mío, soy esclavo, pero esclavo de Jesucristo. Ahora soy esclavo de Jesucristo. Porque a quien llamó Dios hijo, a ti.
Porque si creíste, dice Juan capítulo 1, verso 12, que le dio la potestad al que le recibió y creyó en su nombre, de darle, aceptarlo como hijo. Así que tú y yo somos hijos e hijas del Señor. Amén. Wow. Y con esta noticia que usted está oyendo, a usted no le da deseo de hacer la voluntad de Dios y dejar ya toda esa pesadilla que tiene del mundo y de que si la cancioncita que puso fulano y la menganita. A mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa hoy a mí, en el caso mío, que me metan donde está el plátano con agua. ¿Saben? Permanecer. Porque la palabra dice que el que persevere. ¿Hasta dónde? Ese. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Así que, cerrando el día de hoy, este camino comienza primero que todo en la obediencia. Si no hay obediencia, no puedes agradar a Dios. La obediencia no es con obligación. La obediencia es con amor. Así que la obediencia no es más que la respuesta en amor al Señor. Vuelvo y repito Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es la apariencia externa lo que Dios está buscando de ti. Ese que llegue. Yo soy cristiano, me pongo una bata larga. Yo soy cristiano, no me pinto. Yo soy cristiano. Yo no tengo que pintarme. ¿Quién dijo que Dios quiere que parezca un muñecón? ¿Quién te dijo que Dios quiere que te veas fea? Al contrario, lo que quiere es que andes decorosamente. Son dos cosas diferentes. Pero Dios quiere que te arregles porque el hombre y la mujer no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora sí, señores, ustedes no se vayan a empezar a pintar los labios y a ponerse arete y eso, porque entonces sí van a entrar ahí en un problema serio. Cuando usted oiga la voz de Dios, recíbala con gozo. Dios te habla, Dios trata contigo. ¿Y cuando te das cuenta? Cuando tienes una relación personal con Él. ¿Y qué puedo hacer? Por la palabra aprendida en práctica. Haz la obra. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. Yo podía haberme pasado mis vacaciones sin que ninguno de ustedes me viera, sin hablar de Cristo. Pero no puedo. Es algo que sale. Y el otro. ¿Y tú crees en los indios? Sí, yo creo. ¿Y tú crees? Y al final el guía, que es un muchacho muy lindo, me dijo, ¿y ustedes son cristianos? Sí, yo también. Sí, mi mamá me dice que todo esto que yo enseño de los mayas y todo, que siempre me recuerde que Jesucristo es el Señor. Porque tiene una madre y la madre dijo, yo siempre tengo mi rodilla orando por ti. Él enseña la historia de los mayas, pero su corazón es de Cristo. Y hay gente que no entran. Conocimos en un lugar que se llama Santiago, un pueblo de Santiago, un muchacho que nos sirvió de guía también, y dijo, hay un lugar allí que están los brujos y eso, y entonces los turistas van porque quieren ver al brujo, y él le dice, yo no voy. Hay otro guía que los lleva, yo no voy. ¿Y por qué no va? Porque yo no creo en nada de eso, yo creo en Jesucristo. Eso es convicción. Eso es convicción. La convicción no es que yo venga a la iglesia un día. La convicción es que Cristo vive en mí y que yo necesite cada día tener esa presencia de Dios que sobrepase todo el entendimiento de mi mente y caminar con Él. Y vamos a la iglesia. ¿Qué día es hoy? Ya es domingo tan rápido. Me parece que fui ayer. No. Es un deseo de conocer la Escritura, de vivir, de entrar en el mundo de la salvación, hermano. Vivimos en un mundo de muerte y usted y yo necesitamos pasar, ser trasladados a este mundo de luz y de vida.
Pero mucha gente lo han engañado. Dice, viste, tú ves, mira qué bien tú ves. Y tú miras, pero sigues ciego. Es tiempo de abrir los ojos porque los tiempos se acortan. Y la venida de Cristo, en mi opinión, no es bíblico. Escuche, no me gusta dar ni mi opinión porque, como digo, los pensamientos del hombre pueden chocar con Dios. Pero dice la Escritura que cuando el pueblo judío regresara del exilio y volvieran a ser nación, entonces no pasaría ese siglo. Y eso ocurrió en el 1948. Y estamos en el 2026. Y cada día se manifiesta más. ¿Quién? El hombre de iniquidad. Cada día se manifiesta más. Ya usted lo que ve en YouTube no es exactamente, usted ve la persona, pero no es la persona la que está hablando. Y te parece que es la persona. Ya usted no sabe quién dice verdad y quién mentira, ni quién está delante de usted y quién es quien no está delante de usted. Por eso muchos hombres ahora se han confundido, han conocido una muchacha por internet y cuando van a verla, o la muchacha ha conocido un hombre por internet y lo ve lo más guapo, lo más bonito, cuando lo ve dice, ¡ah! ¿Tú eres de...? ¿Soy yo? No, espérame, ahora vengo para acá. Se van. Santiago dice que no seamos oidores. En Santiago capítulo 1, verso 22 dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y como dije al principio en Samuel, 1 Samuel 15, 22, el prestar atención a la voz de Dios es más importante que todo. Cuando usted entra en su comunión con Dios y Dios le guía, usted debe ser obediente, aunque yo venga y te diga, no, pero eso no es lo que Dios quiere. No es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Amén. Y termino con esto. Todo, absolutamente todo, en Cristo debe ser con integridad. La integridad lo cubre todo. Es la sabiduría de Dios la que nos lleva a la salvación. Porque la sabiduría de Dios viene a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios que dice que escudriña lo más profundo de Dios. Y ese Espíritu de Dios está a tu disposición. Y no tienes que comprarlo con diezmo y ofrenda ni con nada de eso. Tienes que comprarlo con obediencia, con amor y con una verdadera inclinación hacia la eternidad. De otra manera, dicen por ahí un dicho que dice, no te vistas que no vas a ninguna parte. Así que me despido con esto. Deseo de todo, de lo más profundo de mi corazón, que sea la palabra de Dios la que le permitas entrar y empiece a hacer cambios en tu vida. Nadie que no permite el Espíritu de Dios puede ser nacido de nuevo. Porque el único que da el nacimiento es el Espíritu de Dios. Pero usted puede lograrlo a través de fe, de creer y no ninguna incredulidad en su corazón. Y entregar verdaderamente su corazón al Señor. Nos paramos, oramos y si alguno siente que todavía necesita ese verdadero encuentro con el Señor, yo le invito. Los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, le pido que tomen esta palabra no como de un gran predicador, sino como un gran consejo del Señor. Porque la gloria y la honra aquí solamente se le da al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él fue quien nos salvó. No es los sistemas, no son los ministerios, no son lo que salva, es la buena voluntad de Dios sobre usted y un cambio transformador en su vida. Lo que está dentro de usted se va a manifestar, sea bueno o sea malo. Pero siempre va a ser malo si no viene acompañado de Dios. Dios
no puede ser burlado. Quizás algunos de nosotros estamos pasando en este momento una etapa un poco difícil. Estamos pasando un momento en que tenemos dudas, porque esta palabra a veces nos pone un poco de duda en nuestro corazón de si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Pero si hay algo real es cuando usted y yo decidimos con súplica y ruego pedirle a Dios que se manifieste en el hombre interior. El exterior no nada sirve. La apariencia solo te sirve para la humanidad, pero el interior y el nuevo nacimiento te sirve para tu Creador y tu relación personal. Te sirve para tu vida espiritual. Te sirve para tu vida eterna. Te sirve para tu cambio y transformación hasta que logres amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas. Yo quiero amarlo, pero a mí no me dejan. No los he amado todavía. Yo quisiera todavía. Porque dice que Dios pone el hacer como el querer por su buena voluntad en los hombres. Le doy gracias a ustedes por soportarme una semana más. No creí ser posible traer una preparación para el día de hoy de alimento espiritual para ustedes. No me sentía en condiciones, pero no es lo que yo siento, no es lo que yo quiero, es lo que Él decide hacer. Y una vez más se glorifica a Dios en mi vida cuando permite que esté trayendo su evangelio y su palabra. La vida en Cristo es real. Y cada uno de nosotros tenemos una batalla personal en nuestra vida. Cada uno. Y uno de los que más ataca a la juventud es la incredulidad. La duda. No sé si esto es verdad o es mentira. Mi amigo me dijo que la religión de él es buena. Y el otro me dijo, pero la palabra de Dios dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y después añade, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a la gloria y a la eternidad sin Cristo Jesús. Padre, si alguno de mis hermanos se siente hoy débil en su fe, por favor, Señor, te pedimos con súplica y ruego que le llenes de esa presencia tuya. Si alguno se está condenando porque el corazón lo está condenando, que recuerde que Dios conoce su condición y que Dios le ha perdonado. Si alguno necesita tomar una decisión, que la consulte primero contigo, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, para que no haya equivocación en ella. Depender de ti es lo más bello que hay en el ser humano. Depender de un Dios poderoso que sabe qué camino debemos tomar, qué puerta debe abrir y qué puerta debe cerrar. Solo tú conoces los tiempos. Solo tú eres omnipresente, omnisciente. Solo tú puedes decidir por mi vida. Tú diseñaste nuestras vidas. Tú nos tienes en gran estima porque hasta el día de hoy nos has traído a tu casa a alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor. No tengo palabra con qué agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Tenme paciencia, Señor. Ayúdame cada día más. Que se haga tu voluntad en mi vida, aunque yo no lo entienda. Pero enséñame a ser obediente en todos tus caminos y así poder glorificarte en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.